La pandemia de COVID-19 deja ya más de 2 millones de muertos en todo el mundo. Esto mientras algunos países luchan por acelerar sus procesos de vacunación y otros ni siquiera tienen acceso a los fármacos que prevendrían las infecciones. La OMS advierte que no se están logrando romper las cadenas de transmisión. Por cuarto día consecutivo, Brasil reportó más de 1.000 muertes en 24 horas. Esto en medio del colapso sanitario en Manaus, la mayor ciudad de la Amazonía, que debido al aumento de casos ve cómo escasean las camas y los suministros de oxígeno para los pacientes. El presidente Jair Bolsonaro dice que el gobierno ya ha hecho su parte para ayudar. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, invocará la ley de producción de defensa con el fin de acelerar los esfuerzos de vacunación en su país. El COVID-19 será solo uno de los múltiples retos del próximo mandatario, que también enfrenta una posible ola de actos violentos de cara a su juramentación. El 20 de enero, Washington, D.C. se encuentra militarizada ante una posible nueva movilización de simpatizantes de Donald Trump. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo hablando de la pandemia de COVID-19 porque el mundo ya superó los 2 millones de fallecidos a causa de la enfermedad. Veamos ahora cómo está el panorama global. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, el total de casos registrados superan los 96.600.000. El número de fallecidos alcanzan los 2.003.000 personas y el total de recuperados se sitúa alrededor de 51.579.000. Entre tanto, el jefe del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud afirmó que el mundo está en una nueva carrera con un coronavirus que intenta mutar y las nuevas variantes necesitan una investigación rápida y profunda. El director general de la organización, Tedros Adhanom, dijo que el mundo no está logrando romper las cadenas de transmisión del coronavirus a nivel comunitario y también familiar. Algunos países de Europa, África y las Américas están viendo aumentos en los casos, con múltiples factores impulsando los riesgos de transmisión. Esto es porque colectivamente no estamos teniendo éxito en romper las cadenas de transmisión a nivel comunitario o dentro de los propios hogares. Tenemos que cerrar la brecha entre la intención y la implementación a nivel local y nacional, porque actualmente existe una enorme presión sobre los hospitales y los trabajadores de la salud. Vamos ahora hasta Brasil, donde la nueva variante del COVID-19 detectada en la Amazonía brasileña tiene al sistema hospitalario de esa región colapsado. Además, el país superó por cuarto día consecutivo los 1.000 muertos por la enfermedad. Líderes y partidos de la oposición, así como organizaciones civiles, responsabilizan al presidente Jair Bolsonaro del colapso sanitario que sufre la mayor ciudad de la Amazonía, que se quedó sin camas y sin oxígeno para los pacientes con coronavirus. El mandatario, por su parte, ha dicho que el gobierno ya ha hecho su parte. Siempre estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El problema en Manaus es terrible, pero nosotros hemos hecho nuestra parte ofreciendo recursos. Hoy las Fuerzas Armadas han lanzado un hospital de campo allá. El ministro de Salud estuvo en el lugar el lunes y entregó oxígeno. Colombia superó este viernes por primera vez los 20.000 contagios diarios por coronavirus con un récord de 21.078 casos para un total de 1.870.179 infecciones confirmadas, según informó el Ministerio de Salud. El país también sumó 377 fallecimientos, la quinta cifra más alta desde que comenzó la pandemia, para un total de 47.868 muertes por COVID-19. Bogotá, la capital, registra la mayor concentración de contagios y fallecimientos. Ya se empiezan a reportar la saturación en las camas de cuidados intensivos en varios hospitales y clínicas de la ciudad. Reino Unido refuerza sus fronteras para hacer frente a la posible llegada de nuevas variantes de COVID-19 a su territorio. Aunque el país se ha visto gravemente afectado por una variante propia, ahora el primer ministro Boris Johnson anunció el cierre a partir del lunes de todos los llamados corredores turísticos.
Acuerdos que implicaban que quienes llegaran de ciertos países no tenían que someterse a los pedidos de aislamiento. A partir de ahora, todo viajero que llegue al país deberá presentar un resultado negativo reciente y permanecer aislado durante 10 días. Reino Unido ya había suspendido la llegada de vuelos desde Sudamérica y Portugal por temor a la variante brasileña. Es precisamente porque tenemos esperanza que la vacuna y por el riesgo de las nuevas variantes que tenemos que tomar pasos adicionales para impedir que esas variantes entren al país. Así que ayer anunciamos la prohibición de vuelos desde Sudamérica y Portugal. Y para protegernos contra los riesgos de variantes aún no identificadas, también cerraremos temporalmente los corredores de viaje a partir de las 4 de la mañana del lunes. En Francia, el movimiento antivacunas ha estado bajo fuego en las últimas semanas, en medio del temor de que la mayoría haya aceptado su mensaje y tenga el potencial de estropear la campaña nacional de vacunación. Pero las encuestas recientes muestran que los franceses cada vez más están a favor de aplicarse la dosis. El primer ministro Jean Castex le dio la bienvenida a esta noticia el día jueves. ¿Estarían cambiando los franceses su postura sobre ser vacunados? En medio de afirmaciones de un fuerte sentimiento antivacunas, muchos dicen que de hecho se están inclinando hacia ponerse la inyección. Lo pienso y lo pienso. Esto es tan serio, tengo que ponérmela. Seguiré el consejo de mi sobrino, que es doctor, y de mi médico de cabecera. Ellos me dicen que sí, que debería ponerme la vacuna. Según las encuestas recientes, las actitudes están cambiando a favor de la campaña pro vacunación, luego de 2 meses en los cuales el movimiento antivacunas parecía dominar la discusión en Francia. 47% de los franceses ahora dicen que planean aplicarse la vacuna, contra un 40% que dice que prefiere no hacerlo. Preocupaciones sobre la propagación del virus y las nuevas variantes, así como el miedo de que se imponga otro confinamiento, podrían estar tras esa tendencia, así como el deseo de volver a una relativa normalidad. Tengo muchos amigos a los que no he podido ver. Hago ejercicio en casa por mi cuenta. No es genial. Tengo 2 negocios, 2 bares en París. Necesito trabajar. Financieramente esto es catastrófico. Todos necesitan aplicarse la vacuna. Este doctor dice que ha visto un cambio real en tan solo 10 días. Los franceses inicialmente tenían preocupaciones sobre la vacuna, pero desde que han visto las campañas alrededor del mundo, Estados Unidos ha vacunado a 2 millones de personas, Reino Unido a 1 millón, por ejemplo, no ha habido ningún efecto secundario grande. Así que ahora están tranquilos, hay una demanda real. Ahora los mayores de 75 años pueden pedir una cita para ser vacunados en los próximos días y semanas. Y en Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden se comprometió a incrementar las medidas contra el COVID-19. El demócrata dijo que maximizará el suministro disponible de vacunas y materiales necesarios para administrarlas, utilizando una ley de la era de la Guerra Fría llamada Ley de Producción de Defensa para dirigir la fabricación privada. Esto en medio de advertencias del FBI sobre la seguridad del 20 de enero, día de la juramentación de Biden como el presidente número 46 de la nación. Por esta razón, se han extremado las medidas de seguridad en la capital estadounidense con más de 30.000 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado. Es por esto que quiero saludar en este momento a Patricio Zamorano, analista político internacional y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C. Señor Zamorano, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Le pregunto, ¿qué tan preparadas están las fuerzas de seguridad para hacer frente a una posible ola de actos violentos de cara a la posesión de Joe Biden? Es un tema extremadamente real. Te quiero decir que personalmente puedo ver directamente aquí en la ciudad de Washington, D.C., la militarización que está sufriendo el Distrito de Columbia y empezó justamente ayer, 5 días antes de la toma de mando. Se está calculando que van a llegar más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Ya se están cerrando muchas calles, ya se están prohibiendo el estacionamiento en muchas zonas. Así que la verdad es que la ciudad se lo está tomando en serio, puesto que hay pistas reales, concretas, de que hay grupos de ultraderecha que se quieren expresar de una manera violenta. Están pensando en el tema armado, se está pensando también en atacar a los congresos de los estados, de cada uno de los estados de acá de los Estados Unidos. Así que es una amenaza totalmente real, ¿no?
Ahora, Biden dice sentirse confiado en su seguridad durante esta juramentación el día 20, pero ¿está realmente a salvo el nuevo presidente? ¿Estarán seguros los asistentes a este evento? Es un tema muy delicado. Se le está pidiendo a Joe Biden, se ha filtrado que las agencias de seguridad le están pidiendo que se haga el juramento o en un recinto cerrado, mucho más controlado, o en privado. Y Joe Biden se está negando a ese tipo de realidad porque quiere expresar un poco la tranquilidad que él trae a la presidencia del país. Pero conociendo el evento, es un evento en una zona muy abierta, hay que confiar entonces en las autoridades de seguridad que van a tomar las medidas para evitar que haya cualquier tipo de problemas. Hay que recordar que en los Estados Unidos hay muchas armas en manos privadas. Entre los atacantes e invasores al Congreso había gente con bombas caseras, como molotovs y con explosivos. Así que ese es un tema que complica mucho para la seguridad. Es un riesgo, sin duda, el que está tomando Joe Biden el próximo 20 de enero. Patricio, brevemente, se conocen cada vez más detalles sobre los actos de violencia registrados en el Capitolio el 6 de enero. ¿Cree que las penas anunciadas para los responsables y los llamados a la calma del propio Donald Trump puedan disuadir a los manifestantes? Yo te diría que el voto duro de Donald Trump y aquellos que se consideran milicianos y tienen sentimientos contra el Estado, contra los gobiernos en general, al contrario, están mucho más radicalizados frente a esta persecución policial. La mujer que fue muerta por un policía dentro del Capitolio se está convirtiendo en una mártir y está atrayendo mucha atención de estos grupos extremos. Así que yo te diría que es una mezcla. Para el voto menos comprometido, los arrestos y las condenas van a ser una disuasión, pero para aquellos más radicales es todo al contrario. Yo creo que se están radicalizando incluso más. Por eso es que se explican los más de 20.000 tropas que van a estar aquí cuidando la seguridad en el Distrito de Columbia. Patricio Zamorano, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Buenas noches. Miles de migrantes que partieron de Honduras avanzan por la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, pese a las advertencias de los gobiernos de ese país, Guatemala y México, de que no permitirán el ingreso de personas que intenten cruzar de manera irregular. La nueva caravana se suma a la que partió en la noche del miércoles pasado de esta misma ciudad. En el grupo se encuentran hombres, mujeres y menores de edad. El gobierno de Guatemala autorizó el uso de la fuerza y exige además pruebas de COVID-19 a sus integrantes. El recuento de los votos está en marcha en Uganda tras las elecciones presidenciales del día jueves, pero la Comisión Electoral del país ya dijo este viernes que el actual presidente Yoweri Museveni lleva una amplia delantera en la carrera electoral. Veamos el informe. Horas después de que asegurara que las elecciones del jueves fueron fraudulentas, el candidato de la oposición, Bobi Wine, dijo que estaba bajo arresto domiciliario y que su vida corría peligro. Acusó a las fuerzas de seguridad de entrar ilegalmente en su propiedad. Cuando les pregunto qué están haciendo dentro de mi propiedad, por qué están traspasando, ellos me dicen que le pregunte al portavoz militar. Sé que tienen mi vida como objetivo, sé que están intentando normalizar sus acciones para que cuando me hagan algo terrible esté normalizado. Un portavoz militar dijo a los periodistas que las fuerzas de seguridad estaban allí para protegerlo. La comisión electoral dijo que su oponente, el actual presidente, llevaba la delantera en el conteo de votos. Museveni, que ha estado en el poder por 35 años y está postulando para un sexto mandato, prometió aceptar los resultados. Por supuesto, si los resultados son legítimos, ¿por qué no debería aceptarlos? ¿Por qué? Felicito a los que votaron. Dejad al país ser pacífico. Nadie debería intentar traer violencia. Las autoridades dijeron que la votación se desarrolló con pocos incidentes, pero el personal de seguridad hizo fuerte presencia y las redes sociales fueron cortadas. En la capital, Kampala, los residentes dicen que el miedo ha mantenido a la gente lejos de las calles. Creo que nada va a pasar porque la gente está asustada, por supuesto. No se pueden manifestar o hacer nada malo. La violencia irrumpió durante la campaña, con varios arrestos y el asesinato de 12 manifestantes. Muchos dejaron la capital temiendo por su seguridad. Los resultados finales se esperan para el sábado. Y de esta manera, entonces, llegamos al final del informativo en France 24. Continúen con nosotros. Muy buena noche para todos. En un instante, economía.